Y empezó a contar lo de mi obispo. Ya. Que mi obispo había tenido un sentir. Y resulta que Marco había tenido un sueño. Ya. Y en ese sueño también andaba por ahí, como hasta en los sueños fuimos compañeros. No se separaban ni en el sueño. Claro. Y en la foto que salimos abrazados. Entonces, Vamos a pedir después el carnet para verificar la historia. Claro. Entonces nos dice mi pastor, esta obra es de Dios y este negocio es de Dios y yo no soy dueño de ustedes, así que desde hoy día ustedes son mandados al ministerio. Creo el día anterior porque nos abrazó, nos bendijo. Resulta que yo me fui llorando para la casa. Me fui llorando para la casa y yo vivo al frente del potrero donde Dios me sacó. Y miraba ese potrero y no voy a creer lo que Dios haya hecho conmigo. Bienvenidos a todos nuestros hermanos a un nuevo capítulo de Cristianamente Hablando, CH Podcast. Bienvenidos a este capítulo número 7 ya de este programa que por la misericordia del Señor hemos podido ir realizando mensualmente. Así que le damos las gracias al Señor por el capítulo anterior que tuvimos también, donde estuvieron nuestro hermano Eleazar y nuestra hermana Alison. Y también en esta hora estamos acompañados, como usted puede ver en la portada de nuestro video y así también en nuestras cámaras, tenemos a nuestro pastor Richard Astudillo de la hermana iglesia Bosque Antioquía. Muchas gracias, mi pastor, por estar aquí acompañándonos en este programa. ¿Algún saludo, algunas palabras iniciales que quiera dar a la hermandad que nos está viendo? Saludar a todos los hermanos y a nuestro pastor Carlos Guerra, a su esposa y a todos los hermanos de la Segunda Iglesia de San Bernardo que con mucho cariño me han invitado para este programa y darles gracias a Dios porque puedo estar aquí compartiendo. Para mí es una bendición, así que amén. También a mis hermanos del Bosque Antioquía que lo van a ver y a todos los que lo van a ver también. Tienen que estarlo viendo. Para todos. Un hermoso saludo, ¿cierto? Así que muchas gracias, mi pastor. De estar aquí. A la verdad es que yo apenas le escribía a mi pastor Richard, yo le puse, hola mi pastor, ¿cómo está? Y a los 2 segundos ya me estaba llamando ahí y le dije, mi pastor, le tengo esta invitación y la verdad es que fue un sí inmediato, así que le damos gracias a mi pastor por la hospitalidad y la buena voluntad de atender a este humilde programa de podcast. Esta ya sería como una parte 2, ya que nosotros hace un par de años estábamos conversando, sacábamos la cuenta, fue en el año 2017. Amén. 2017 que hicimos un programa para la zona límite sur que se llamaba Testimonio Pastoral. Y ahí fui a su iglesia, ¿no? Fui a su iglesia, ahí estábamos. Recién comenzando, yo estaba con unos kilitos menos ahí, más joven. Y me acuerdo que esa vez igual nos pasó un chascarro aquí, una infidencia, se lo comentaba también a mi pastor, que esa vez yo andaba solito, hoy día ya hay hermanos que nos ayudan ahí en el backstage. Estaba solito con mi teléfono y mis par de micrófonos y grabamos y llegué ese día tenía reunión de jóvenes, nos juntábamos con mi pastor Richard a grabar, después llego a la iglesia, veo el teléfono y no tenía audio, así que ya veo a mi pastor y le dije a mi pastor, se grabó sin audio. Y usted me dijo, venga y grabamos de nuevo, pues así con toda la buena disposición. Me dijo, sí, tengo un problema, así que hay un bautizo. Hay un bautizo. Así que me dijo, vamos a tener que grabarlo cortito. Y lo fui a grabar de nuevo a la iglesia y de hecho se ve en la transmisión que usted está hablando y de repente llegan los hermanos y dicen, no, dígale que se esperen un poquito y tuvimos que hacerlo un poquito corta. Claro. Pero esta vez no tenemos límite de tiempo, así que vamos a poder conversar muy amenamente acerca de su vida, de su testimonio, que ciertamente a nosotros como jóvenes y como iglesia nos edifica escuchar los testimonios de nuestros pastores a quienes tenemos por delante, porque reflejan cuán grandes cosas el Señor ha hecho Amén. Con ustedes y cómo el Señor puede obrar también con otros hermanos y hermanas. Así que, dadas ya las gracias al Señor y a todo por lo que hemos podido realizar, lo que vamos a realizar, partamos como siempre por el inicio. Una cosa que no hablamos en aquella entrevista, que obviamente para poder grabar esta me la estudié, la volví a ver, no hablamos acerca de su niñez, mi pastor, no. Esa vez, si nos quisiera contar usted un poco como el principio, su infancia, qué recuerdos tiene, si es nacido acá en la región metropolitana. Claro, yo, por lo que dice el certificado de nacimiento, nací en la comuna de San Miguel, fue en el año 65. Un 15 de abril del 65. Bueno, y de mi niñez, recuerdo, no tuve entre paréntesis, una muy buena niñez,
por el hecho que mi padre murió muy joven. Mi padre murió a los 25 años en un accidente. Estaba pintando una iglesia católica en el paradero 5 de Gran Avenida y él era pintor también. Como yo no soy pintor. Se heredó. Claro, así que... Y mi madre quedó con 5 hijos a la edad jovencita, tenía 2 años, un año o 2 años menos que mi papá, o 2 años más que mi papá, pero 27 años tenía mi mamá, o 24, no me recuerdo bien. Si era menor un poquito, pero eran jovencitos, y quedó con 5 hijos. El caso es que yo tuve la bendición de partir, venir a mi abuela, venirme a buscar. Ya. Para aliviar el trabajo de mi mamá. Mi mamá tuvo que trabajar en una época muy difícil. ¿Usted era el menor? Yo era el menor, de mis primeros 5 hermanos. Y resulta que mi abuela era cristiana. Ya. Pertenecía a la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, sino que luego de la Cisterna, donde el pastor Manuel Rojas Tapia, que hoy día es el pastor Oraldo Rojas, su hijo. Y ella, bueno, ella perseveraba en la Iglesia Esmeralda, porque ella me contaba. El pastor Oraldo Rojas, si no me equivoco, de Esmeralda, ahí la mandó a acompañar al pastor Manuel Rojas Tapia a la obra, cuando salió a la obra de San Bernardo, y lo enviaron ahí a la cisterna, y él la envió a un local que se llamaba San Gregorio, pero estaba en el límite de San Gregorio y Malaquías Concha. El límite es la calle Avenida Tomé, entonces, pero le pusieron San Gregorio, pero estaba en Malaquías Concha. Y ahí mi abuela me llevó y me crió hasta los 10 años. A los 10 años mi abuela enviudó, ¿cierto? Murió mi abuelito y era guardatemplo. Y de ahí ya, cuando tuve 10 años, ya la vida se me puso caótica. Claro, por el hecho de que conocí cosas del centro, a través que salió la televisión, quise salir a ver la televisión y me arrancaba del culto. Y ya la abuela no me podía sujetar. Entonces de ahí ya no tuve niñez ya, sino que se me adelantó la vida, bueno, por desobediente y hasta lo que llegué, pero tengo que dar gracias a Dios porque Dios tuvo tanta misericordia que después me recogió. Yo eso mire, justo se me adelantó un poquito a lo que le iba a la siguiente pregunta, porque yo le iba a preguntar si es que alguien de su familia era cristiano, porque la historia que retomamos desde esa vez que grabamos en el 2017 comenzaba desde que usted me contaba cuando se le apareció en el encuentro, si no me equivoco, el pastor Nelson Díaz. Claro. O sea, eso era bien adelantado, entonces claro, nos saltamos toda la... Claro, nos saltamos toda esa parte. La verdad que no, hablando de verdad, yo a los 10, 12 años empecé a drogarme, después a delinquir y a hacer muchas cosas que no debía hacer. Viví una vida muy adelantada. El caso es que nunca había vivido con mi mamá. Entonces llegó un momento que me quise venir aquí a Pablo Roca y no me gustaba mucho la población. Y resulta que me vine a Pablo Roca y quedé ahí pegado en el vicio, ¿cierto? En lo que andaba. Y antes me enviciaba, pero salía a hacer cosas maldad y cosas que a veces no me gusta mucho recordar, pero que son parte también de la vida, del proceso. Y cuando topé fondo, ya estaba en la droga. Cuando volví a vivir con mi mamá después a los 28 años. Desde los 3 volví a vivir con mi mamá. Estuve ahí en Pablo Roca con mi mamá algún tiempo con mi familia, pero siempre era esporádico. No me gustaba mucho vivir asujetado. Entonces, la libertad. Eso es la vida del mundo. Entonces, cuando quedé pegado ahí, yo me acuerdo que le conté, me metí en la droga, estaba en la droga y me metí más profundo en la droga, en el Neoplen. Y aspiraba ahí 3 tarros diarios y después salió la pasta y fumaba pasta. 3 tarros diarios. 3 tarros diarios. Y era un personaje conocido ahí en la población. Ya no me moví de la población. Y mi mamá me soportó, me sobrellevó, me aguantó. Mis hermanos no me querían mucho porque era un hombre grande ya. 28 claro, años. 28 años. Claro, yo tengo 26, así que imagínense 2 añitos más que yo. Un poquito antes de los 28 llegué a la casa de mi mamá. Entonces,
Y en alguna oportunidad me había drogado tanto que había perdido la noción del tiempo en la noche. Y me fue a buscar mi hermano donde estaban y me llevó a la casa y mi mamá mandó a buscar al pastor que había ahí, que al frente de mi casa. Pero esa vez nomás tuve ese como que viene un pastor a ungirte. Ya. Para que bajara, porque estaba muy arriba. Para que lo bajara un poquito por lo claro, menos. Para que bajara un poquito, digo, con un ungimiento a ver si me trataba de bajar. Entonces, que ahí tuve la noción. Pero yo a mi pastor Nelson lo amo mucho porque es parte de mi testimonio y el instrumento que Dios usó para predicarme el Evangelio. Yo la verdad que estuve en otra iglesia, pero un año antes que él me predicaba, estuve un año yendo a una iglesia, pero yo digo que el instrumento que Dios usó porque fue el momento más terrible de mi vida, donde estaba solo, donde no había nada, donde había perdido todo, había perdido dignidad, había perdido todo, no me bañaba, parecía un pordiosero. Porque eso había hecho la droga conmigo. Yo no tenía ropa, no tenía nada, vivía, era la mitad físicamente de lo que soy ahora, lleno de balba, mi balba con neopren, sin bañarme. Y mi pastor Nelson, como me conocía, y yo digo, el Señor lo mandó, porque ahora que uno es pastor, dice, el Señor le manda que haga a persona o abraza a persona que no ande. Ahora que usted tiene esa perspectiva de pastor, puede entender esas cosas. Que es el Señor. Y donde un día quiso comprar la iglesia, que observatorio entre San Francisco y observatorio, ¿ya? Por ahí, se paró un auto y yo estaba por ahí por el potrero, andaba volado. Y resulta que escuché una voz que me llamó. Y era el pastor. Y lo primero que se me vino a la mente a mí, pegarle un machetazo, pedirle plata. Y cuando él se acercó, me habló de Cristo. Y eso me traspasó. Me traspasó el corazón. Eso fue extraordinario. Cuando yo escuchaba esta historia en aquella grabación, me acordaba un poco de aquel que estaba fuera del templo, la Puerta de la Hermosa. Claro. Que buscaba dinero. Claro. Le dijo a Pedro y a Juan, dame dinero. Y ahí fue cuando Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y eso fue lo que el pastor hizo con usted. Yo no sé cómo, nunca le he preguntado a mi pastor Nelson. La verdad que siempre lo amo mucho y tengo mucha gratitud con él. Siempre, la verdad que me invitó para un aniversario, fui con algunos hermanos y no pude hablar en la iglesia porque era tanta el gozo y la emoción que tenía que casi no pude hablar, pero la verdad que yo tengo mucha gratitud con él porque yo en ese tiempo el potrero era muy peligroso. Claro, y decía, ¿cómo llegó ahí? Bueno, es Dios el que lo envió. Yo digo siempre, a mí me envió un ángel el Señor, el ángel de la iglesia que era en esa época de Pablo Roca. Y la verdad que él me predicó y después me encontró en observatorio, andaba mi mente perdida y también me abrazó y me dijo que era hijo de Dios, me volvió a hablar, a abrazar y eso me traspasó mi corazón. Claro, yo me acuerdo que usted comentaba que eran 2 conversaciones que tuvieron. Claro. Primero que los fue a buscar a usted y después se lo tomamos en el observatorio casi llegar a San Francisco. Ya, ahí se fue el segundo encuentro que tuvo con el pastor y le volvió a hablar. El amor del Señor y eso me dejó. ¿Y se acuerda cuáles fueron más o menos las palabras que el pastor utilizó? Yo me recuerdo que él dijo que no tenía que estar ahí, que Cristo me amaba y que yo era hijo de Dios y que el Señor me iba a cambiar. Y yo me recuerdo que me dio un abrazo y eso me acuerdo. Y ahí eso sembró en mí. Y la verdad que lo que después viví fue que Dios empezó a tratar en mí hasta que llegué a la casa del Señor. Y él me dejó con mi pastor Norberto Díaz. Claro, porque ahí hubo un cambio después. Claro, que mi padre... Pero viví un tiempo en el sentido de que cuando el Señor obró en mí, Él me dio trabajo en su casa. Pastor Nelson. Mi pastor Nelson. Mi primer trabajo de pintura, que siempre he dicho, pinté el perro, pinté todo. La verdad es que no sabía pintar. Y ahí aprendió. Y ahí aprendí porque después me mandó a la casa de la mamá de nuestra pastora Anita, que era la hermanita, la mamá de apellido Humere, la mamá de nuestra pastora Anita.
Ya. Así que fue allá en Los Cerrillos. Y ahí ya pinté en un lugar más grande y ya solté las manos y aprendí a pintar. Pero lo que pasó que lo que me llamaba la atención, que una persona que no conocen, que vienen conociendo, me llamó mucho la atención de la confianza, que había dinero, que estaba todo ahí. Me sentaron a la mesa, nunca no me sirvieron por allá. No fue así. Y eso me llenaba el corazón a mí. Yo decía, ¿por qué lo hacían? Y era la muestra de amor, la muestra de ser un siervo del Señor. Yo lo vi ahí. Claro. Y ahí después, en el año 95 sucedió esto. Y recién venía llegando mi pastor Norberto, estaba ya de pastor en Pablo Roca. Ahí y ya lo hizo habían el cambio. claro. Y me dejó ahí. Encargadito. Usted tiene que caminar aquí con su pastor, él es su pastor, y llegué a la casa del Señor. Amén. Me porté una vez mal después de llegar, que me quedé nuevamente, empecé a trabajar en la pintura con unos primos que tengo en San Gregorio justamente, y en mi primer sueldo me encontré con un amigo del pasado y volví a la droga en un fin de semana, el primer mes de pago, y hablé con el pastor Marco, que ya lo habíamos hecho amigos, éramos enemigos antes, lo habíamos hecho amigos, y le hablé a él, pues, y me dijo él, Marco me dice, habla con mi pastor, y lo llamé, y él me dijo, véngase para acá, para la casa nuevamente. Él habló con mi mamá porque ya los tenía medio cansados todos, tantos años, y él le habló, y ahí el Señor me llevó a trabajar a la casa de un oficial de la iglesia, que está dos casas más allá, que es en la Masandría Sarepta, el hermano Sergio Bustamante Vilche, que era un oficial de mi pastor Norberto. Que en realidad fue oficial de mi pastor Juan Díaz, de mi pastor Nelson, y era oficial de mi pastor Nelson. Y ahí con el hermano Nancy empecé a trabajar ahí. Pero el hermano tenía una particularidad que iba tempranito a la iglesia a orar. O sea, el trabajo empezaba como a las 7, pero a las 6, 5 de la mañana, 5 y media, estábamos en la iglesia orando, me llevaba a orar. Y ahí el Señor empezó a orar en mí, y conocí a un hombre tan íntegro como mi pastor Norberto Díaz. Y él me enseñó, me educó en el Evangelio, y me enseñó dos cosas tan importantes, que es la misericordia, la gracia de Dios. Y doy gracias al Señor porque Dios me puso en las manos de buenos hombres. Y conocí a mi gran amigo, que es el Pastor Marco. Pastor Marco, que esperamos tenerlo acá próximamente. Claro. Esperamos tenerlo acá. Así que, le pasamos el aviso. Y ahí empezó toda mi vida, a cambiar. Ya después que volví de esa caída, mi pastor volvió a mi casa, y empecé a trabajar con el hermano Sergio, y ahí el Señor me sacó la flojera que tenía, porque el hermano era una bala para el trabajo. Era una bala para el trabajo y para el servicio de la obra del Señor. Me enseñó que había que trabajar. Le enseñó las dos cosas, a trabajar. Lo mismo mi pastor Nelson me enseñaba cuando trabajaba en su casa, me decía, llegaba una hora cuando había servicio, sabía que había punto de predicción, antes había un punto de predicción la semana, me decía, váyase para su casita, porque a este señor lo único que le gusta es que uno le sirva. Así que vaya al punto nomás. Él me regaló mi primer traje que tuve. No tenía para comprar, y él me regaló justo cuando Marco se casó. Yo no tenía traje, y me dijo, le tengo un regalo, mire, se lo mandaron de Australia. Y un traje nuevecito, así que le debo mucho a Dios y a estos varones de Dios. Así que. Qué bueno. Qué bueno como Dios va poniendo también instrumentos en el camino, que claro, eso es muy importante. Y como usted menciona, la hospitalidad que le entregó el pastor Nelson, y también el ayudarle en los momentos que usted recayó. Claro. Porque lo de la droga, lo de la adicción, el alcoholismo son pecados y son vicios que cuestan dejar. Claro. Entonces no es de la noche a la mañana. Y claro, usted pudo haberse acercado a la iglesia, pero es normal o se espera que puedan haber esas recaídas. Y cuán importante es que nosotros como hijos de Dios no entremos a juzgar, sino que entreguemos amor y misericordia cuando están caídos, porque la palabra dice que el amor se corrige el pecado se corrige con amor. Claro, con misericordia. Y con misericordia, y debemos corregir como a nosotros nos gustaría que nos corrigieran. Claro, de eso yo, la verdad que cuando el Señor me llevó a la casa del Señor, yo la verdad que mi pastor Nelson me predicó, pero hubo un momento donde el Señor habló a mi vida, solo en el potrero. Hay cosas que uno no cuenta, porque yo lo hallo que son delicadas, pero que pueden decir, a lo mejor este hermano está medio transpirando.
No, el Señor me habló, una voz audible al corazón. Y varias veces dije, voy a ir, hasta que el Señor me habló y me dejó tiritando entero. Y tuve que hacer un compromiso con el Señor. Porque humanamente, hermano, lo que yo viví era imposible salir. Sí. Y en todo ese, porque hay cosas que no cuento. Yo estuve un tiempo enfermo y mi hermano, uno de mis hermanos mayores, llevó a un médico a la casa y el médico dijo que yo con tanta aspirar neopren había perdido una parte importante de las neuronas del cerebro y había porque quedé un tiempo paralizado y lo único que sentía que me iba a morir. Yo cerraba los ojos, estuve como 2 días despierto, cerraba los ojos y sentía que me iba en un hoyo y una cosa pero terrible. Entonces el Señor me habló con voz audible. Y yo les hablaba con él, pero decía, sí, voy a ir, y no iba. Hasta que el Señor me habló, dije, voy a ir, y me comprometí el día y una hora. Y siempre me recuerdo que estaba cerca de la iglesia Pablo Roca, donde hay una multicancha, y yo estaba, era día domingo, y estaba ahí fumando con los muchachos, con todo un grupo, y empezaba la reunión en Pablo Roca y yo escuchaba la alabanza ahí al lado mío. Y eso me tiritaba, yo tiritaba. Y ya me había comprometido con esa voz que me hablaba. Y sabe que me corrí como una cuadra para la calle Bernardino Pará. Y había un paradero antiguamente que le decían el refugio y me senté ahí y me puse a llorar. Pero ¿sabe lo extraordinario? Que yo me corrí como una cuadra y yo escuchaba a los hermanos cantar allá. Y es porque ya había llegado el momento de que era el tiempo del Señor que me estaba recogiendo, había hecho misericordia conmigo. Y cuando llegué ahí a la casa del Señor me comprometí. Un día lunes había una clase de experiencia en la iglesia. Se hacía los lunes en Pablo Roca. Y llegué en la última banca, todo limpio, pero con mis zapatos hechos tira, la ropa todavía manchada con neopren, y me senté en el último asiento. Y como era una persona conocida por la forma que vivía, el hermano Sergio estaba haciendo el servicio, dijo y antes de terminar el servicio, me recuerdo que él dijo, en esta noche hay un hermano, digo, que es de aquí, y todos miraron para atrás. y dijo, está el hermano Richard. Y hay una cosa que me quebró, que cuando terminó el servicio todos se fueron a abrazarme. Y eso también fue extraordinario. Nuevamente mostrándole la fraternidad del Hijo de Dios. Y desde ahí ya no me moví más. Entonces conocí a mi pastor, nunca tuve muy buena relación con Marco, y él me visitó a mi casa un día, dijo, ahora yo soy cristiano y tú soy cristiano, somos hermanos, somos amigos, así que nos dimos un abrazo y me prestó un cassette de alabanza de mi obispo Carlos San Martín, porque con eso escuchaba. Y desde ahí ya nos juntamos y Dios nos juntó y fuimos amigos y trabajamos al lado de mi pastor. Qué bonito. Yo creo que al final cuando escuchamos este testimonio y hoy nosotros en las calles vemos a tanta gente que está sumido en vicio, nos costaría creer que esas personas pudieran salir de ahí. Como usted dice, humanamente es imposible. Es imposible. Pero si es la obra de Dios, Dios tiene el poder para hacer eso. Sí. Dios tiene el poder para poder sacarlos de ahí. Yo le voy a decir algo. Yo antes no lloraba. No, antes que conociera a Cristo difícilmente lloraba. Pero hoy me pongo llorón y soy llorón porque lloro de gratitud. Lloro cada vez que veo a mis hijos, cada vez que veo la iglesia donde el Señor me puso por misericordia, veo a mi hermano, los miro y veo hasta dónde el Señor me ha traído. Tengo que llorar de gratitud porque es tanto lo que Dios ha hecho conmigo, es tanto de dónde me sacó, cómo me ha traído, cómo me dio una esposa, una buena esposa me dio el Señor. Ahí en la casa del Señor conocí a mi esposa y me dio una familia. Siempre agradecido a Dios y agradecido por mi pastora, que me tuvieron paciencia. Uno cuando es pastora no sabe que hay que tener paciencia. Entonces yo a lo mejor no sé cuántas veces le hice pasar una rabia, cuántas veces fui porfiado, cuántas veces a lo mejor no le hice caso y a lo mejor mi pastor pasó rabia o se desveló por mí.
Entonces, doy gracias a Dios por todo esto y por los siervos del Señor, que el Señor me permitió que me pastorearan. Sí, y esta experiencia suya, este testimonio sirve para muchos. Nosotros no sabemos a quién llegamos con estos videos. Uno normalmente lo comparte en la iglesia, lo comparte a su grupo cercano, pero esto queda en YouTube y esto puede llegar a muchas personas. Y puede que llegue la voluntad del Señor a alguien que esté pasando por alguna situación y que sepa que en Dios hay poder para liberar. Amén. En Dios hay poder para romper ataduras, para romper cadenas, que es a lo que el Señor realmente vino, a rescatar lo que se había perdido. Y Dios tiene el poder, Dios tiene misericordia, Dios tiene amor, y búsquenle, porque Dios puede hacer esa obra así como hoy, y lo cuenta y es testigo fiel de eso nuestro pastor Richard, de que Dios tiene poder para liberar y para sacar a cualquiera de la situación que esté, quizás no vicio, pero en el pecado que sea, Dios tiene poder para quitar eso de la vida de las personas. Claro, la palabra de Dios dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Amén. Y tiene poder Dios para liberarlo de cualquier cosa que esté viviendo, problemas, tristeza, amargura, vicio, restaurar, levantar, hacer nuevas, todas las cosas. Sí. El Señor tiene poder. Nuestro Señor tiene poder, amén. Y lo más grandioso que Dios es un Dios de misericordia, así es. Un Dios de compasión, un Dios de gracia. Así es. Esa gracia abundante que Él tiene para todo el que quiera recibirla. Y yo doy gracias a Dios porque soy beneficiario de su gracia y de su misericordia. Sí. Vivo por eso, vivo por esa gracia y por esa misericordia. Todos hemos podido ser beneficiarios de la abundante misericordia del Señor. Dios es rico en misericordia, Dios es rico en amor, Dios es rico en gracia, y damos gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en su vida, y este testimonio, insisto, nos sirve a nosotros, y es de bendición el de poder escuchar cómo el Señor lo sacó de ahí. Así que se alegra nuestro corazón escuchar su testimonio. Ahí entre medio mencionó de la conversación, mencionó a su esposa. ¿Cómo fue que la conoció? Bueno, yo llevaba varios, 3, 4 años, porque mi llegada a la iglesia, o sea, de la forma que el Señor me trajo, porque Él es el que me trajo, yo no tenía interés, no había interés. Ese primer amor uno mira al Señor nomás. Sí. viene buscando eso nomás, no viene buscando otras cosas. No va a su encuentro de señorita, sino que va buscando al Señor nomás. Entonces, y resulta que yo soy mayor que el pastor Marco. Ya, por algún añito. Varios años. Varios años. Entonces, el pastor Marco le gustaba la pastora Vicky. Ya. Y yo fui como el cupido. Entonces, viéndolo a ellos. El enviado. Claro, viéndolo a ellos, pololear, porque me causó mucha alegría cuando pololearon. Entonces, a mí me nació la inquietud. Y conversé con mi pastor, siempre conversaba. Hoy día poco se ve eso de que los jóvenes tengan una confianza con el pastor, y es muy bueno. Sí, en ese tiempo yo me acuerdo que cuando fui a pololear con mi esposa le pedí permiso a mi pastor. le pedí la opinión a él. Hoy día eso se ha dejado de lado. Se ha dejado. Pero es bueno. Se pierde esa bendición y ese respeto. Sí. El consejo. Y él le conté y que veían de los chiquillos que yo también alguna vez quería pololear. Y me dijo: esperen el Señor ya. Y un día, despidiéndolo el día domingo, estaba yo con Marco y la pastora Vicky en el coro, y estábamos ahí, pues. Y me dice la pastora Vicky: ahí viene la hermana Jacqueline. Y despídese, hermano Richard. Y le di la mano y como que nos quedamos riendo así con la mano. Me dijo: pero suéltense de la mano. Yo los nervios. Y bueno, ese fue el primer encuentro. El primer encuentro. Y después empezamos a conversar, y después de 3 años, 4 años de llevar a la iglesia. Y ahí hasta que Dios propició todas las cosas y empezamos a pololear con el permiso de mi pastor, de sus padres. Y ya pasados 2 años ya le pedí a mi pastor que si podíamos casar. Teníamos la intención de casarnos, no que lo íbamos a casar todavía, pero que él pensaba, él oró al Señor y él dijo: sí, les va a ir bien, han sido respetuosos. Y nos ha ido bien. Gracias al Señor. ¿Cuántos años ya llevan de matrimonio? Llevamos 23, vamos a cumplir 24 años ya. 24 años.
24 años de matrimonio, 24. Y ya poquito para la boda de plata. Claro. Ahora son las de lata nomás. Las de lata. Pero 24 años y tengo gracias a Dios por mi esposa, porque ella ha sido una muy buena esposa. Mire, usted sabe que yo trabajé en la juventud. Sí. Los conozco a ustedes. Íbamos a ir para allá. Y ella, antiguamente en la juventud se trabajaba harto, en el sentido de que habían semestrales. Y antes los zonales eran mensuales. Claro, distritales, presenciales, todo presencial. Sí. El trabajo se hacía a pie. A pie. Yo trabajaba de ayudante del pastor Marco y todo lo hacíamos venir a dejar las cartas que eran con cartas. Sí. No era por correo, no era tan tecnológico. Impersonal como es ahora. Yo lo hallo más impersonal. Claro. No digo que sea malo, pero es más impersonal. Es distinto. Claro, es distinto. Y veníamos allá a la iglesia y de allá a veces nos veníamos caminando por la micro para acá. Y como éramos buenos compañeros, sí que teníamos conversa para rato. Así que, y así nos íbamos haciendo todo el trabajo. Hasta la única iglesia que íbamos más lejos era Buin. Ya, su buen pique. Claro, pero era en micro ese pique, pero la dejamos para el último, para ir solamente a esa iglesia. Entonces, ella en todos estos tiempos, cuando tuvo mi esposa hijos mellizos, y estuvo mal tiempo llevándose ese trabajo, de cuidarlo, porque yo a veces salía, tenía trabajo en la iglesia. A mí se me enseñó que nunca rechazar una honra. Amén. Ella estará ahí, así que agradezco a Dios, mi esposa, que el Señor me dio. Eso, que quede registrado. Si no se le iban a cobrar después. Claro. Así que bien, gracias a Dios. Qué bueno. Hubo ahí un punto que usted nos comentaba, mi pastor, esto con respecto a la confianza que se ha perdido un poco entre los hermanos y el pastor para contarle estas cosas. Y uno, como joven, piensa que ¿para qué voy a molestar con esto a mi pastor? ¿Para qué le voy a contar esto? Pero, ¿cuál es su perspectiva? Usted, bueno, vamos a llegar allá durante la narración, pero ahora que usted es pastor, ¿cuál es su perspectiva de esto? De que los jóvenes puedan acercarse a conversar y estas cosas como del noviazgo. Claro, yo por la experiencia que tuve yo con mi pastor, es bueno. Es bueno que siempre se busque la dirección del Señor. Y el pastor está puesto para poder orientar. Y siempre el pastor va a orar. Sí, así es. Nunca no tiene una bolita mágica y decir, a ver, bolita, hay que decir, ¿son compatibles o no? Claro. No, sino que va a buscar la dirección del Señor. Así es. Yo aprendí eso de mi pastor. Alguien me lo enseñó. El pastor Marco me dijo, cuando volví, pregúntale a mi pastor. El buen consejo del amigo. Del buen amigo. Claro. Sí, pues. Claro. Qué bueno dejar esto también para los jóvenes, para que puedan tener la confianza de acercarse a sus pastores. Y no tan solo a sus pastores, también a quienes están por delante, a jefaturas de jóvenes, etcétera, que pueden llegar con un consejo también sabio. Claro. ¿Qué pasa? Estamos puestos por el Señor. Claro. La pastora, la hermana, la pastora. La señorita quizás tiene más confianza con la pastora. Se puede abrir más con la pastora. Claro. De repente hay cosas que ni siquiera con los papás se atreven a conversar, pero con la pastora puede haber confianza. Sí, es verdad. Y una pastora siempre le va a aconsejar bien. Además que son nuestros padres espirituales también, porque quien dio puesto para administrarlo y para guiarnos. Para guiarnos, claro que sí. Yo tuve, como le digo, mi pastora y mi pastor fueron los que siempre me aconsejaron, me hicieron mi pastor con mucho, un hombre muy cariñoso, muy cariñoso, nos aconsejó siempre esa mano que tiene para pastorear con cariño. Con cariño, nunca nos apaleó ni nos retó así fuertemente, no, sino que si algo, lo que yo siempre he destacado a mi pastor, que cuando él me quiso decir algo, siempre fue en privado. Nunca fue delante de nadie. Si había un error que había cometido, nunca me avergonzó, ni del altar ni de ningún lugar, siempre en privado. Y siempre fue con misericordia. Que eso uno agradece eso. Entonces yo he tratado de replicar lo mismo cuando empecé en el pastorado y empezaron a llegar, el Señor empezó a llevar hermanos a la iglesia, almas a la iglesia. Yo dije, ¿cómo lo hago? Y ahí se cumple la palabra, está la palabra, dice que uno debe imitar a sus pastores. Claro que sí. Todos los pastores, todos tenemos errores, pero hay que imitar las cosas buenas. Las cosas buenas. Todos nos equivocamos, porque somos seres humanos. Somos falibles. Somos hombres, claro. Pero hay pastores que tienen cosas muy buenas. Claro que sí.
Entonces, para administrar, aquí mismo yo conozco a mi pastor Carlos Guerra, un hombre muy, muy cariñoso, muy prudente. Siempre se nos ha enseñado, mi pastor, que se felicita en público y se corrige en privado. Claro. Que es lo adecuado para no avergonzar a nadie, como Claro usted que decía. Y retomando un poco su historia, usted, la primera honra que le dieron fue de ser portero. Mire, claro, yo fui portero en la Casa del Señor, me acuerdo. Estuve 2 años en la puerta de servicio. Ya. Y ahí me enseñaron que el portero tenía que estar afuera, no adentro. Claro, y eso es lo que cuesta. Claro, y en invierno o verano había que estar afuera, aunque el servicio esté muy glorioso, porque el portero de afuera. Pues nos faltan los atrevidos, los que andan pasados de revoluciones, entonces uno tiene que frenarlo. Y lo otro, que tiene la oportunidad de predicarle a los que se paran afuera y, oye, que está bonito. Hay un testimonio ahí con un hermano. Claro, con el hermano Elías Morales. Así es. Claro, cuando yo no era cristiano, me tenía mal, pero mala. Y yo tampoco lo quería mucho, así que hay que ser sincero. Entonces, estaba de portero y resulta que mi pastor me había dejado en la puerta por otro año y estaba afuera y hacía un frío así como el que está haciendo hoy día afuera. Y, aquí estamos calentitos, sí. Claro, aquí está agradable. Entonces, y yo lo vi que estaba parado al frente de la iglesia, estaba de la calle en la vereda al frente. Y lo hablé y no me venía a la cabeza, así que fui para allá a conversarle. Y le conversé y que estaba calentito. Y lo fui a traer, se fue acercando a la iglesia. Y todo lo hace el Señor, pues el Señor que pone la gracia, el Señor el que trae las almas. Entonces, yo le dije, mire, ya estaba terminando el servicio, le dije, mire, hermano Elías. Le dije, Elías, mire, es su oportunidad, mire, está calentito allá entre la iglesia. Si nadie lo ve, lo ponga hacia atrás y escucha la última alabanza. Y no quería, y se puso a la entrada de la puerta de la iglesia, no a la entrada de la puerta de la calle. Y le dije, pero pase, y le abrí la puerta y entró. Y ahí está el hermano Elías Morales y su familia. Hasta el día de hoy se congrega. No están todos en Pablo Roca, no están la familia en Pablo Roca, y él se fue a la quinta región. Sí, pero está perseverando. Lo ubico por esos lados. Claro, está perseverando. Sí, y tuve la bendición de poder hablarle de Cristo, y fue en ese lugar, en la puerta, porque mi pastor me enseñaba que el portero era el que tenía que recibir, tenía la honra de recibir a los hermanos en la casa del Señor, pero también tenía la oportunidad. Y después me cambiaron a la puerta de servicio. Ya. A la puerta de servicio, fue ofrendero, ayudante jefe de predicación. Fue ahí, claro, ahí fui haciendo la carrera. Claro, haciendo carrera. Acerruchando, no, mentira. Acerruchando el pastor Marco. Claro, y ahí fue honrado. Y después, que ya empezó a ser profesor también en la escuela dominical. No, pasó un tiempo, unos años, hasta que me honraron como profesor. Claro, ya el profesor era predicador. Predicador también. Claro. Y ahí también empezó a involucrarse paralelamente con el movimiento juvenil. Claro, pero antes que fuera predicador me empecé a involucrar en el movimiento. Resulta que mi pastor me había mandado, porque no había podido ir, un jefe de ciclista a una reunión en la Arrayán, una convención. Y allá, sentadito, me estaba quedando dormido y alguien me pegó un reempujito ahí. Y era el pastor Mario Ceballos. ¿Quién es el pastor Mario Ceballos? Y ahí conocí a mi pastor Mario, con mucha habilidad me pegó una despertada. Y bueno, de ahí que lo respeto mucho a mi pastor, lo conocemos, y también es mi pastor y mi amigo también. Nuestro supervisor. Porque entre otras cosas que agradezco a Dios, que en la iglesia tengo muchos amigos queridos. Eso es extraordinario. Bueno, eso es extraordinario. Bueno, claro, y donde nos conviene ser buenos amigos. Claro, sí, que no hay mejores amigos que en la casa del Señor. Sí. Entonces, ya como andaba con Marco, y Marco estaba en la juventud, era jefe joven en la iglesia. Ya. Entonces, venía una convención en Concón de jóvenes. Y el jefe de jóvenes, el presidente de la juventud era el hermano Andrés Valenzuela. Ya. Y Marco ya estaba pronto a casarse, y fuimos a ver un refrigerador, ¿cierto? Para la futura casa de él. Claro. Y me presentó al hermano Andrés. Y el hermano Andrés me dijo, hermano Richard, dijo, bueno, me gusta conocerlo. Y después me dijo, hermano Richard, después que conversamos, lo invito a la convención de jóvenes, a los voluntarios. Ya, pues le dije a mi pastor, o sea, que me gustaría ir, yo me siento bien ahí con los jóvenes. Mi onda. Claro, yo estaba grandecito, pero
me dijo mi pastor, no, vaya nomás. Así que fui invitado para allá y tuve la bendición ese día porque lo eligieron así al azar con el pastor Marco de ir a tomar once con mi obispo al restaurante El Tiburón. ¿Cómo estaba esa comida para que se acuerde hasta del nombre? Buenísimo. Tuve esa bendición y de ahí ya no me despegué de la juventud. Ya. Porque después conocí a mi hermano Manuel Trudeo. Ya. Y estábamos en una reunión sonando en la que había una iglesia en La Bandera. Uh-huh. Y resulta que en algún momento me sacó para afuera y me dijo, le voy a decirle algo. Y le dije, dígame nomás, hermano. Me dijo, usted péguese al lado del hermano Marco, ahí está su bendición. Y de ahí lo acompañé a todos lados. Y el hermano Andrés permitió que fuera a las reuniones distritales y a las de programación. Y ahí empecé a estar en la juventud hasta que mi pastor me nombró ayudante de jefe joven. Ya, el pastor Marco le dijeron ya, si ya está, dejémoslo ahí de ayudante. Y ahí empecé a trabajar. A trabajar y bueno, ya era. Después fui profesor, predicador, encargado local, ayudante encargado local, después a cargo del local, oficial de la iglesia. Una larga trayectoria. Claro, ahí el Señor me permitió vivir todo eso. Y el nombramiento ya como jefe zonal, porque la mayoría lo conocemos, usted, mi pastor, como un histórico jefe y largo jefe zonal. Un longevo. Un sempiterno. Un dinosaurio de los jefes. Estuvo 14 años en la jefatura zona límite sur. Claro. Mi trabajo empezó en la iglesia La Decisión. Ya. Siempre me recuerdo. Al pastor Marco lo llamaron y lo socializaron para el directorio de los voluntarios. Ya. ¿Se acuerdan? Ya. Y ahí tenía que salir de la juventud. Y como yo era el ayudante, era verdad lo del serrucho entonces. Claro, él estaba afiladito. El serruchazo que vino. Y ahí asumí en la iglesia La Decisión. Ya. No me recuerdo bien el año, pero ahí fue mi primera reunión como jefe zonal. Ya. Y desde ahí no paré, gracias a Dios. No paré hasta que el Señor en la misericordia de Dios me mandó Tuve un año fuera. Ya. Claro. En Vallenal me sacaron cuando fue no sé si fue a la convención de Vallenal, fue una inolvidable. Inolvidable la convención. Y después cuando asumió el hermano Frei Cisterna, sí. Estábamos en una convención de voluntarios en Calama y le pidió a mi pastor que quería que trabajáramos con Marco en la juventud también de nuevamente. Y mi pastor le dijo que le iba a ceder uno de los dos. Ya, era mucha ambición los dos. Claro. Y cuando llegamos acá a Santiago, después un día domingo me dijo, usted va a ir nuevamente a trabajar. Así que ahí, tuvo un año de descansito, claro, y retomó nuevamente. Claro, y ahí seguí nuevamente hasta que el Señor me honró como pastor. Tengo que decir también que en este tiempo conocimos, tengo muy grandes amigos, con mucho cariño, y trabajé con mucha alegría. Hermano Miguel Jara, siempre mis ayudantes fueron de la primera de San Bernardo, con los que trabajé. Ayudantes referentes, porque los muchachos eran los que hacían el trabajo. Porque yo, como no tengo mucho entendimiento en computación y esas cosas, pero el hermano Antonio Redondo, mi pastor Ricardo Cerda, amigo entrañable, el mismo el pastor Freddy, que son pastores ahora, que cuando nos vemos siempre hay un abrazo. Eso agradezco a Dios, yo sabe que agradezco a Dios vivir esta bendición. Ahora en el pastorado igual, tengo muchos pastores que muy cariñosos, que me ha tocado estar con ellos, y eso a mí es una de las cosas que me llena de estar con gente que es alegre y gente que es cariñosa de compartir con ellos. Mi pastor, aprovechando la vasta experiencia que ya quedó claro en la jefatura zonal, ¿cuál cree usted que es uno de los principales desafíos que uno tiene cuando trabaja con un cuerpo juvenil? El principal desafío es poder preparar jóvenes, porque uno no es eterno. Claro. En el liderazgo siempre es bueno trabajar con la visión que tiene que venir uno después de nosotros. Claro.
y tiene que hacerlo. Eso tiene que hacerlo sí o sí. No puede pensar uno que va a ser uno siempre. Claro. Yo sabe que sí, bueno, yo todo le doy gracias al Señor, pero trabajamos con el hermano Ricardo, el pastor Ricardo y el hermano Miguel Jara, que son los varones de la primera de San Bernardo, y trabajamos con mucha alegría ahí y mucha comunión. Yo me recuerdo que las reuniones personales eran una alegría y un compartir, y lo mismo que las distritales que tuvimos en ese tiempo, donde era el hermano Juan Araya, un hermano de la primera de La Pintana, Michael Ancán, el Pablo Vidal, Juanito Araya, que dije también, unos hermanos de allá de la Quinta de Puente Alto. Es un grupo muy hermoso, y de trabajar con ellos era una bendición, porque uno iba aprendiendo de ellos. Y siempre se trabajaba con la visión de que había que formar jóvenes, prepararlos para que siguieran, continuaran con el trabajo de la juventud. Claro. Y lo que hoy día veo yo, que una de las cosas que me gusta es que hay jóvenes que administran la juventud. Sí. Por cierto, el presidente tiene sus años. El hermano es un varón adulto, pero los que trabajan en las zonas, la mayoría son jóvenes. Son jóvenes. Y eso claro, es bueno. Eso es bueno. Entonces, ese es el desafío, yo creo, mayor de un jefe zonal, es preparar a un joven, a un jefe zonal joven, para que pueda asumir. Yo creo que al final es el desafío que uno que está en la jefatura de jóvenes debería tomar el primer día. Ya estar preparando o viendo quién podría ser el próximo, porque claro, como usted dice, uno no es eterno, y fuera de que no es que uno se fuera a morir, pero sí uno tiene que ir pasando y dejando, van cambiando las generaciones también. Claro, pues. Es un proceso natural de la vida, que van pasando las generaciones. Sí, porque a uno más adulto le cuesta relacionarse más con la actualidad del joven. Claro. Y un joven que en las manos del Señor, por supuesto, claro que sí, tiene más llegada con uno de la misma edad, claro que sí, o más o menos con algunos años de diferencia. Claro que entonces, sí. Pero tiene que ir preparado, Claro que sí. Y esa es la labor de los más jóvenes. Es como en la iglesia, uno no va a ser toda la vida oficial, ¿cierto? Uno no sabe, pero tiene que ir preparando a los que vienen atrás. Así es. Claro, entonces, bueno. Buen consejo ese para todos los que están en cualquier situación de liderazgo, que puedan ya ir viendo quién es el próximo, y no creerse que si uno no está no va a funcionar la cosa, pues si la obra es del Señor. Claro, pues si la obra del Señor sigue, aquí la zona ha seguido igual, sigue trabajando, sí. sigue creciendo. Así es. Y eso es bueno, Así es. Bueno, ahí estábamos con los 14 años de jefatura zonal y llegamos al año 2015. Cincuentenario de la Iglesia Unida Metodista Pentecostal, y Dios pone en el corazón de nuestro obispo que, así como cumplíamos 50 años, nominar a 50 nuevos pastores, que en realidad después se pasaron un poquito los 50, claro. Salieron un poquito más. Y entre esa nominación estaba tanto usted como el pastor Marco. Claro. ¿Cómo fue esa llamada de su pastor para informarle Yo andaba visitando al hermano Antonio Arredondo. Ya, la primera San Bernardo. Estaba en la primera San Bernardo, una hora de escuela dominical. Y me paré en la puerta con el hermano portero, estaba, que no sé, me acuerdo, con el papá de Merqui, un merquicida adulto. Y estábamos ahí un poco entre ríos, siempre. Y miré para adentro y estaban presentando un pastor, y era el pastor Rosendo Angulo, que en alguna vez fue jefe zonal. Claro. O director de la juventud. De nuevo a La Pintana actualmente. Claro, ahora no es La Pintana, sí. Que fue de San Ramón y después llegó a la primera. Y yo dije, ¡ay! Quedé así sorprendido que lo hayan mandado. Así que llegué a la iglesia y dije, oye, Marco, no sabéis nada que me mandaron al pastorado. Y llegué con la bomba. Las noticias corren rápido. Claro, entonces llegó el Clarín allá a la iglesia. Entonces, y me dijo, ¿quién? No, el hermano Rosendo. Ah, qué bueno. Y de repente aparece la hija de mi pastor, la hermana Gabriela Díaz. Y me dice el hermano Richard, el hermano Marco lo necesita mi pastor arriba. Y ahí dejaron de ser risas. Claro. ¿Sabe que claro, porque nosotros pensamos, siempre estábamos a cargo del paseo de la iglesia, todos los años. Y ya lo preparamos en diciembre, en enero, para ir después de la conferencia o antes de la conferencia. Pero no me recuerdo bien, pero dijimos con Marco, no, a lo mejor alguien nos acusó de que no queremos llevarle a alguna persona externa, porque siempre era el
problema por ahí. Claro. Ya, y llegamos arriba y mi pastor estaba Se iban preparando para el reto. Claro. Y él nos preguntó, ¿ustedes saben por qué están aquí? No, mi pastor. Y empezó él a contar lo de mi obispo. Ya. Que mi obispo había tenido un sentir. Y uno más o menos va sintiendo cosas. Me tiritaba todo el Ya cuerpo. sabían por dónde iba la cosa. Claro. Y resulta que Marco había tenido un sueño. Ya. Y en ese sueño también andaba por ahí, como hasta en los sueños fuimos compañeros. No se separaban ni en el sueño. Claro. Y en la foto que salimos abrazados. Entonces. Vamos a pedir después el carnet para verificar la historia. Claro. Entonces, nos dice mi pastor: esta obra es de Dios y este negocio es de Dios. Y yo no soy dueño de usted, así que desde hoy día ustedes son mandados al ministerio. Ay, creo el día anterior, porque nos abrazó, nos bendijo. Dijo, no digan nada hasta la tarde. Claro. Y después mi pastor tomó una palabra, Dios le dio una palabra en la tarde, de que la mies es poca, la mies es mucho, el obrero es poco. Claro. Y en medio de todo, la predicación dijo, y esta noche Dios honró a 2 varones de esta iglesia para ir al ministerio. Pastor Marcos y el pastor Luis. Oh, sí. Pero, ¿cómo fue la llegada a la casa? Después de después de Mire, después de esa notición. Mi esposa no quería creer. No quería nada. No quería nada. Oh, de hecho, mi pastor cuando dijo, dijo que el Señor lo había mandado al ministerio, se habían venido todos los hermanos a saludarnos. Dijo, no, esperen que a la bendición. Hagámoslo ordenadito. Claro. Y entonces dijo, va a pasar el pastor Marco, la pastora Vicky y la pastora Jacqueline y el pastor para pasar acá adelante. Entonces, estaba la pastora Vicky, el pastor Marco, mi pastor pidiendo la bendición y yo abro un ojo y está mi esposa. ¿Para dónde se me fue la Sí, señora? había ido. Que no quería. Soldado que arranca, Claro, dijo. claro, sí, otra guerra. Y no quería. Y resulta que eso fue en la tarde, pero mi pastor ya no había dicho. Y resulta que yo me fui llorando para la casa. Me fui llorando para la casa y yo vivo al frente del potrero donde Dios me sacó. Y miraba ese potrero y no voy a creer lo que Dios había hecho conmigo. Y eso era... Y la verdad que estuve llorando como una semana. Fueron 20 años desde el 95 hasta el 2015, el proceso hasta cuando el Señor lo llamó al ministerio. Claro. Y sabe que llegué a mi casa y pasé derecho para mi dormitorio. Y mi esposa me decía, ¿qué te pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el Y paseo? sabe que no voy a hablar. Y hasta que le dije, ¿sabe? Nos mandó al ministerio el Señor. No, dijo, no. Yo no. Y ella es una mujer que no la estoy poniendo la mano, sino que estoy contando lo que sucedió. Claro. Y resulta que, chuta, fue difícil para ella. Una porque nosotros hemos sido criados con mi pastor. Claro, pues el cariño de estar ahí en casa. Y era complicado salir del lado de él. Uno se le viene, chuta, ¿qué voy a hacer? Y todas las cosas que... y en la tarde, como digo, se vino y no, dijo mi pastor, ya se le va a pasar, ya va a aterrizar ya. Sí. Así que, y con los días ya él conversó porque lo teníamos, nosotros empezamos desde cero, de una plaza que vamos a hacer la sonar este sábado, el punto de predicación, vamos a pasar por la plaza, empezamos a predicar una plaza sin nada, sin casa. Fueron literal a abrir obras. Ahí. Y resulta que íbamos con mi hijo y que tocaba mi hija bandolina, estaba chica, mi esposa, Israel, y una sobrina y mi mamá, fueron los que acompañaron. Y con los días mi pastor empezó a enviar hermanos. La ayuda. Claro, la ayuda, claro. Bueno, siempre nos ha ayudado, pero ahí empezó a mandar la ayuda para poder. Y el pastor Marco fue acá al molino. Ya. Y resulta que él lo iba a acompañar, nosotros lo íbamos a acompañarle allá a predicar y después ellos venían acá. Ya. Más los hermanos, así que andaba un buen grupo predicando. Bueno. Hasta que Dios abrió la puerta ahí de una hermanita que llegó a ungir a su hijo al punto de predicación que teníamos y nos invitó a hacer las primeras reuniones el día 5 de mayo del 2015. Ahí está el aniversario. El aniversario, que es el próximo, o sea, mañana. Mañana. Entonces, en la casa de la hermana Verónica. Y después se nos ofreció ese lugar donde estamos ahora, que estamos ahí trabajando para comprarlo,
que es una casa esquina de aquí 17 metros de fondo por 9 de frente, que está en una avenida extraordinaria. Avenida Los Martínez 1050. 1050. Entonces, la gente que estaba ahí, que la dueña, que es una hermana, no le querían dejar la casa. Pero nosotros, por la fe, llegábamos ahí y ahí terminamos el punto. Así que con el parlante, porque lo primero que nos compramos fue un parlante. Entonces decíamos, va a ser presencia. Claro, aquí va a haber un templo de la Iglesia Unida Metodista Pentecostal. Ya, pronto se abrirá. Y ese pronto pasaron 7 meses. 7 meses. Para poder que terminara y ahí... Y en esos 7 meses estuvieron predicando en la casa de la hermana. En la casa, reuniéndola ahí en la casa de la hermana. Que en otras cosas tenía gente que no era cristiana. Entonces no creo que estuvieran con muy buena disposición. Claro, ella tenía muy buena disposición. No, si era que de repente había olor a humo. Porque toda su familia no era cristiana, pero eran muy respetuosos. Eso es bueno. Pero llegábamos ahí pues, y con muy buena voluntad la hermana nos abrió su hogar y los muchachos que sucedan su hijo es muy respetuosos. Pero uno ya anhelaba tener su lugarcito donde congregarse. Entonces hacíamos los puntos y los días domingos, como no podíamos hacer nada, predicamos y nos íbamos a Pablo Roca a congregar. Pedimos al pastor si nos ponía claro y llegábamos en la tarde a congregarnos allá. Predicamos en la mañana y en la tarde. Y en la tarde nos congregamos allá en Pablo Roca. Hasta que nos entregaron la casa y ahí otro proceso. ¿Sí? Claro, porque era una casa, y la casa estaba muy, muy, muy en malas condiciones, muy deplorable. Así que mi pastor me prestó unos voluntarios que me fueron a ayudar y tenían unas divisiones. Y votamos todas las divisiones y quedé después literalmente solo. Pero esto es voluntad del Señor. Claro que sí. Solo en el sentido, siempre teníamos el apoyo de mi pastor. Claro. Pero solo en ese trabajo ahí. Y pasaba a dejar a mi hijo allá al colegio del Almendro, al frente de la iglesia hacia adentro. Y me iba a orar y veía todos los escombros. Así que me conseguí una carretilla y empecé a sacar todos los escombros. Y ahí tengo que dar gracias a Dios. Voy a aprovechar de dar gracias a Dios, porque uno de los primeros pastores amados que también nos ayudaron fue mi pastor Carlos Guerra, que envió a su yerno, al hermano Carlito. Carlito Zambrano. Carlito Zambrano, y también agradezco a Dios por lo que nos bendijo, y en especial a mi pastor Carlos Guerra, porque él nos mandó esa bendición. Carlito Zambrano es un eléctrico calificado y nos llevó todo. Yo tenía cable, tenía algunos... No, él dijo, no, mi pastor que dijo que pusiera todo. Y yo me empecé a imaginar cómo me gustaría que quedara. Yo sabía que las luces, los focos, todo fue el hermano yo, lo que yo, el corazón Dios va poniendo. Claro que sí. Pues. Y mi pastor nos mandaba maestros y nos ayudaban y hasta que el hermano Nano. Nanito, tu carta ¿no? Si me gastara ahí Nanito. Un muy buen colaborador nos ayudó a hacer los tabiques y gracias al Señor. Qué Así bueno. que tengo que agradecer a él, a Nanito, ¿quién más que nos estuvo por ahí ayudando? El hermano Ismael de San Bernardo Sur, si no me equivoco, también andó allá. David Celedón. Claro, de Pablo Roca, el hermano Rico, y otros hermanos que estuvieron ayudando ahí, gracias a la misericordia del Señor. Estábamos en la última y yo había comprado una. Ya teníamos medio pintado y habíamos comprado tierra colorada para poner, pero yo me lo imaginaba con cerámica. Y llegó un hermano que se llama Emilio Toledo, de Pablo Roca, uno de los hermanos nuevos. Y él llegó en su camioneta después del estudio bíblico, pasó a vernos y me dijo, ¿qué nos faltaba? Le dije, pues vamos a poner... No, dijo, pastor, aquí esto quedaría bonito con cerámica. Hizo medir y él nos bendijo con la cerámica. Y faltaba la parte de adelante y estaba mi hermano Felipe Cayumán de Pablo Roca también, que me estaba ayudando a poner él estaba poniendo la cerámica, yo le ayudaba a revolver nomás la mezcla. Y nos faltaba el antejardín que te conoce, ¿cierto? Que esa parte. Y yo veo que el hermano deja así como la cerámica pasado. Y dije, hermano, hágale una terminación, porque si no se va a quebrar aquí. No, pues me dijo, si tiene que seguir con cerámica, oye, pero sí, ya estamos, no tenemos casi nada ya, porque lo hemos invertido todo. Me dijo, no, pues vamos, pastor, yo le compro otra parte. Así que el mismo hermano puso, así que nos hay que reconocer. Toda la ayuda que puedo recibir. Y la ayuda de mi pastor, que en todo momento él ha estado a nuestro lado. Qué bueno. Así que no, gracias a Dios. Y a todos estos hermanos que he nombrado, que nos tuvieron. Y si alguien se me pasa, bueno. Sabrán disculpar. Sabrán disculpar porque la memoria a veces es débil, es frágil. Sí.
Pero pasamos ese proceso y confiar. La verdad que llegó esa vez mi pastor, después llegó a trazar mi pastor Carlito y nos bendijo a la iglesia y bendijo también mi hogar. Así que siempre que Dios le guarde y le bendiga. Amén. Así que, y mi pastor que siempre estuvo y ha estado al pendiente de nosotros, mi pastor Norberto, en todas las cosas. Amén. Así que ahí empezamos, éramos 7, siempre mi pastor nos enseñó que debíamos hacer las reuniones con 1, con 2 voluntarios, 2 dorcas, 3 dorcas, mi esposa, participar en todo lo que teníamos que participar, aunque fuera con 1, y el Señor ha ido multiplicando, a veces van 2, 12, 13, 14 dorcas a las zonales. Ya tenemos un grupo de voluntarios, un grupo de ciclistas y en la juventud los que participan. Nos vamos al estudio bíblico, gracias, porque así nos enseñó mi pastor, que tenía que todo, y en todo lo que la iglesia pidiera cooperar y lo que pidiera cooperar mi obispo, debíamos siempre estar, porque todo es una bendición y es una realidad. Así que, y esa es la historia de la iglesia, porque ahora ya a punto de cumplir 9 años, gracias a la misericordia de Dios. Y ya tenemos hay un grupo, un muy lindo grupo de hermanos que yo agradezco a Dios por la iglesia, que son muy cooperadores, y trabajando para poder un día que el Señor nos permita comprar aquel lugar. Así que, amén, que así sea, que amén. Dios les dé esa bendición de tener el terrenito nuevo. Amén. Amén. Y esa ha sido la historia que hemos podido compartir. Ha sido una muy grata conversación, mi pastor Richard, de ver este proceso. Si entráramos en los pormenores estaríamos horas y horas hablando, pero nos quedamos con que Dios es bueno, con que Dios ha sido con ustedes desde el inicio y vemos cómo Dios le ha podido prosperar y confirmar el ministerio que usted ha tenido estos 9 años. Así que estamos contentos de compartir con usted y muchas gracias, mi pastor, por venir a acompañarnos en este humilde podcast que con la ayuda del Señor lo podemos desarrollar. Y no sé si usted quiere agregar algo más, despedirse, saludos a la familia. Bueno, saludar a todos mis pastores, hermanos y a todos los que vean esto y animar a aquellos que a lo mejor tienen una dificultad o un hijo en la droga o con algún problema, que no tengan duda alguna que si ponen su confianza en Dios, Dios orará misericordia. Amén. Porque para Dios no hay nada imposible. Y agradecer a Dios por mi esposa y también por mis hijos Israel y por mi hija Nara, que han sido un apoyo ahora en el ministerio también, siempre están a mi lado y siempre están ahí colaborando, así que doy gracias a Dios por ello también. Amén. Y por los pastores porque el pastor de uno es toda la vida, aunque uno lo hayan mandado al pastorado, siempre va a ser mi pastor. Por mi pastor Norberto Díaz y mi pastora Patricia González. Y por todos mis hermanos amigos. No sé cómo expresarlo, pero es una de las cosas que me ha llenado tanto en el Evangelio de poder, cuando veo a mi pastor, el pastor Ricardo, lo vemos allá en la conferencia, el pastor Fe, lo abrazamos con Marcos, nos alegramos de vernos y con todos los pastores, hermanos y amigos. Así qué bueno, mi pastor. Para todos un saludo hermoso y que Dios les guarde y les bendiga a todos. Amén. Y gracias a ustedes por la invitación. Gracias a usted por venir. Muchas gracias. Para mí es una bendición. Estaríamos despidiendo entonces este programa. Amén. Muchas gracias, mi pastor Richard. Muchas gracias por habernos acompañado en este programa. Y nos estaremos viendo en un próximo capítulo de Cristianamente Hablando. Amén. Dios les bendiga. Hasta luego. Claro, yo, por lo que dice el certificado de nacimiento,